Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 18 de septiembre del año 2023. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con las declaraciones que ha dado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien confirmó en su cuenta de ex, antigua Twitter, la liberación por parte de las tropas ucranianas de la localidad de Kivchivka, a menos de 10 kilómetros del sur de la ocupada Bakhmut. Kivchivka, doy las gracias a nuestros combatientes por liberar nuestra tierra, escribió Zelensky en un mensaje en el que compartía el video de su discurso diario a la nación. El presidente ucraniano citó en sus agradecimientos a las brigadas 80 y 95 de asalto aéreo y a la brigada de la Policía Nacional Furia, creada especialmente para la contraofensiva. Según las Fuerzas Armadas ucranianas, la recuperación de Kivchivka, combinada con la toma de Andrivka, también al sur de Bakhmut, darán a Ucrania una plataforma sólida para continuar sus avances en esa parte del frente de la provincia de Donetsk. Moscú ha negado hasta ahora que sus tropas hayan perdido estas dos localidades. El Ministerio de Defensa de Ucrania, por su parte, también anunció la liberación por parte de las tropas de Kiev de estas ciudades cercanas a Bakhmut. Y en particular, en el caso del frente sur de la guerra, la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, explicó que las fuerzas ucranianas siguen avanzando en dirección a la ciudad ocupada de Melitopol, en la provincia suroriental de Zaporilla. Durante la semana pasada, las fuerzas de Kiev han liberado total o parcialmente 3 localidades situadas al sur de Bakhmut: Andrivka, Kivchivka y Optain, desde que comenzó su contraofensiva a principios de junio. Ucrania ha confirmado la liberación de unos 50 kilómetros cuadrados en los alrededores de Bakhmut. Bueno, ahora aquí más cerca, en el Caribe, la frontera entre República Dominicana y Haití permanecerá cerrada hasta que los haitianos renuncien a la construcción de un canal para desviar agua del limítrofe río Masacre, anunció ayer domingo el presidente dominicano Luis Abinader. Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción, anunció el mandatario en un mensaje televisado a la nación. La decisión, recordó, incluye el cierre de la frontera terrestre, aérea y marítima con Haití, la prohibición de la entrada en República Dominicana de los promotores del proyecto y el reforzamiento de la presencia militar en los límites territoriales. Se trata de una respuesta contundente, afirmó. En un mensaje de 9 minutos dirigido a la nación, el mandatario expuso los motivos que le han llevado a tomar medidas como el cierre total de las fronteras con Haití o la suspensión de la emisión de visados a los ciudadanos haitianos. Asimismo, afirmó que no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. Tras exponer la importancia del río Masacre para República Dominicana como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte del territorio, Abinader hizo un repaso de cómo los acontecimientos han derivado hasta la actual situación, desde que, en 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un canal de riego. El proyecto quedó paralizado tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, pero desde hace una semana se reinició la construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Sí hay incontrolables en Haití, les aseguró que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. Esta crisis diplomática se produce en un momento en que las relaciones entre los dos países que comparten la isla caribeña, la española, ya son tensas a causa de la migración descontrolada de los haitianos. El presidente, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de sus caballos de batalla, cerró la frontera el jueves en represalia por la construcción del canal. Se trata de un proyecto de promotores privados con fines de desviar el agua para usarla en el riego de cultivos. Puerto Príncipe reaccionó
al cierre fronterizo en un comunicado y dijo que Haití tiene el derecho soberano de decidir sobre la explotación de sus recursos naturales y de realizar aprovechamientos en el curso del agua. Abinader insistió ayer domingo en que el río Masacre, también conocido como Dajabón, nace en territorio dominicano, mide 55 kilómetros, incluidos 9 kilómetros de frontera y 2 kilómetros en territorio haitiano, donde se construye el canal. Haití y su falta de planificación han hecho que casi la totalidad de su territorio se destroce, dijo Abinader. Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una crisis económica y política agravada por la violencia incontrolable de las pandillas. Y por último, en Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recibió consejos de numerosas personas poco después de las elecciones de 2020, pero que fue su decisión impulsar el falso reclamo de que ganó la presidencia y tratar de anular los resultados. Abro comillas, fue mi decisión, pero escuché a algunas personas, cierro comillas, dijo Trump a Meet the Press de NBC en una entrevista que se emitió ayer domingo. Trump fue acusado por sus esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones de 2020, una premisa central del caso del abogado especial Jack Smith, según su acusación contra el expresidente. Es que Trump, que sabía de las afirmaciones electorales que estaban haciendo eran falsas, después de que sus asistentes cercanos le dijeran que había perdido, pero las difundió de todos modos para que parecieran legítimas, todo al servicio de una supuesta conspiración criminal. Estuve escuchando a diferentes personas y cuando lo sumé todo, las elecciones estaban amañadas, dijo Trump a Christian Walker en la entrevista, en la que volvió a insistir en la falsa afirmación mientras busca la designación republicana para presidente de 2024. ¿Sabes a quién escucho? A mí mismo. Yo vi lo que pasó, dijo Trump. El expresidente dijo que no escuchó a sus abogados que le dijeron que había perdido las elecciones porque no los respetaba. Los contratas, nunca has conocido a estas personas, recibes una recomendación, resultan ser rhinos, republicanos solo de nombre en inglés, o resultan no ser tan buenos. En muchos casos no los respeté, afirmó Trump, pero sí respeté a otros. Respeté a muchos otros que dijeron que las elecciones estaban amañadas. La investigación federal de Smith sobre la interferencia electoral es uno de los 4 casos penales contra el expresidente. Trump se enfrenta a 4 cargos en el caso de Smith, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial y la conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Trump también fue acusado en un amplio caso de Georgia que lo acusa de ser el jefe de una empresa criminal para anular las elecciones de 2020. El exmandatario Trump se declaró inocente de todos los cargos. Eso es lo que está pasando en el mundo atenoense. Y aquí en Panamá también están pasando cosas, Guido. Viste que este fin de semana, bueno, se definieron, por lo menos legalmente, las nóminas tanto de la oposición como de gobierno. Por el lado de oposición, el señor Rómulo Rux, candidato presidencial, el señor José Isabel Blandón, candidato a la vicepresidencia. Por el lado del gobierno, José Gabriel Carrizo, que ya se conocía, candidato presidencial, pero Camilo Alén no se conocía como candidato a la vicepresidencia. Oye, dice que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Y eso queda cantidad de nombres, tuviste la cantidad de nombres, eso fue una estrategia. Tiraron todos los nombres para ver cuál pegaba y en ninguno estaba el nombre de Camilo Alén. No estaba en las pollas Camilo Alén. No, estaba la que dicen que se quedó vestida y alborotada nuevamente fue Judy Meana. Pero tú sabes que esta mañana entrevisté a Camilo Alén y casualmente estaba Judy Meana con él, estaba en su equipo. Así que creo que fue parte de una estrategia. ¿De estrategia? ¿De distracción? Una estrategia de distracción. Oye, pero piensa que va a ser ella y al final termina siendo Camilo Alén. La gente no pierde tiempo, sobre todo utilizando las redes sociales. No había terminado de anunciarse la nómina de Gaby Carrizo con Camilo Alén cuando ya le habían sacado los videos de Camilo Alén hablando peste de Benicio Robinson. Le pregunté sobre de Benicio Robinson hablando peste de Camilo Alén. Limado aspereza, porque acuérdate que eso fue en la campaña del 2018-19. No, fue antes, eso fue antes. Bueno, en las internas del PRD. Él estaba postulándose para candidato a la presidencia del PRD contra Benicio Robinson en ese momento. Sí. Entonces él estaba pues en su discurso de campaña y obviamente Benicio dice, según Camilo Alén, pues le dio mucho plomo y él también le respondió. Plomo literal, estamos hablando de
los comentarios, porque fueron comentarios muy fuertes lo que él soltó en ese videíto que todo el mundo le recordó. Mucho. O sea, ahora, esas declaraciones del pasado que siempre te las acercan al presente, y ahora en la época de redes sociales todo está ahí en el internet. En el análisis de por qué escogen la figura de Camilo Alain, aparte de toda la especulación que ha habido, y ha habido difusión especulativa, porque no hay nada confirmado, de que le ofrecieron a 17 personas antes de dar con la figura de Camilo Alain. En el análisis tú te pones a ver qué le suma Camilo Alain al PRD, aparte de tratar de restarle apoyo a Martín Torrijos, porque Camilo Alain fue ministro en el gobierno de Martín Torrijos y se reconocía como una figura cercana al expresidente Martín Torrijos. Sí trata de consolidar a lo interno al PRD, pero como una alianza política no suma mayor cosa. Yo le pregunté eso esta mañana acerca de si estaba en el grupo y en el equipo de Martín Torrijos. Él lo negó, él dijo que no, pues no, Martín Torrijos sí habían conversado, pero en ningún momento lo había sumado a su equipo. Así que quizás en este momento no era parte del equipo de Martín Torrijos según la versión de Camilo Alain. Sí, la viceministra de Camilo sí está en el equipo de Martín Torrijos. Pero muchos sí dicen, claro, eso es conocido, pero muchos sí dicen que la razón principal, y eso también se lo pregunté de frente, por la cual se suma a la alianza era para bloquear obviamente la candidatura o cualquier interés de la candidatura de Martín Torrijos en sumarlo. Por lo menos eso es lo que quedó en el ambiente después de esa postulación, ya que como tú muy bien dices, y creo que ya se lo sacaron por ahí en todos lados, sobre todo Zulay Rodríguez, que ha estado muy activa. Desde el viernes. Desde el viernes. Tal como lo vaticinamos aquí. Sí, ella le ha dado a todos los candidatos a la vicepresidencia que pudiese poner el PRD, pero particularmente en el caso de Camilo Alain, pues le ha sacado toda su historial político y que no llena los votos. Es más, él mismo lo dijo en tono jocoso de que al final pues Benicio le ganó y él quedó detrás de la ambulancia. Pero y porque también es un hecho público, pero independientemente de esos votos, si suma o no, parece que hay algo más estratégico detrás de esa postulación del señor Camilo Alain. Por lo menos pienso que todavía no quizás termina de escribirse toda la historia de esa candidatura dentro del PRD. Hay que esperar, hay que esperar todavía, porque sí es cierto, los términos son unos, pero la política real es otra, y yo creo que al adelantar muchos de estos términos, en cuanto a la consecución y a la concretización de todas las alianzas políticas de los partidos, es cierto que hay un ganchito que cumplir por parte de los partidos políticos, pero eso no indica que sea la radiografía de hoy la que podamos ver más adelante. Aquí todavía creo que falta mucha agua que debe cruzar bajo ese puente y entender también elementos claves dentro de estas figuras políticas de cara al 2024. Creo que todavía hace falta, creo que ya están conformadas casi todas las nóminas. No, hay 5. Sí. Hay 5 nóminas, las 3 independientes, las 2 de los partidos de gobierno y oposición. Falta Moca, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli. Que son, bueno, la de Ricardo Martinelli. Y bueno, espérate. Y elementos claves, ¿no? Y falta la nómina de país también. También la nómina de país. No. Otto Álvarez, si se suma a alguna de las que están armadas, o si va solo. A menos que se sume a la iniciativa de la alianza opositora. Le dieron una frenada muy drástica al señor Toto Álvarez, ¿ah? Bueno. ¿Te diste cuenta? Sí, porque no estuvo ni siquiera en la conferencia del sábado. Nada, al margen. pero dejaron el mensaje de que están las puertas abiertas. Yo no descarto que él termine allá adhiriéndose a esa alianza. Yo también, yo creo que sí. A la larga va a terminar. También. Él llevaba los mismos 2 años trabajando esa alianza que llevaban Blandón. Lo que sí me llamó la atención fue el escenario muy austero por parte de la alianza opositora. O sea, ellos en el medio, reunidos con su grupo, haciendo su anuncio, todos de camisa blanca. ¿Te diste cuenta, no? Muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes allí. Me llamó la atención eso. Muy distinto al PRD, que se vio ayer, pues, ¿sabes? El PRD siempre el PRD tira la casa por la ventana. Se acuarteló allá en el Hotel Playa Bonita. Pero tuviste el escenario del PRD. Desde el sábado. Sí. No. El hotel, el escenario, la fuerza. O sea, hay un tema de imagen que también aquí cada una de las nóminas está utilizando. Oye, acuérdate que a favor o en contra, no sé. Acuérdate que Cambio Democrático tiene el subsidio electoral suspendido. En cambio el PRD no. Ah, exacto, debe ser eso. No hay plata.
No hay plata. Ahora, hay que ver qué va a ocurrir porque el Partido Cambio Democrático define esto en un directorio, es lo que establece sus estatutos. En el caso del Partido Panameñista, ellos lo tienen que definir la convención. Una convención. El domingo entrante. Igual pasa con el PRD. El PRD también define sus alianzas y define su candidato a vicepresidente en un directorio. No tiene que ir a un congreso en el caso del PRD, pero en el caso del panameñismo, esa decisión que se tomó en el directorio tiene que ir a una convención que va a ser este domingo y que también va a tener momentos importantes de cara a lo que va a ser este septiembre de definiciones, como establecen los términos del Tribunal Electoral en cuanto a las nóminas, porque ellos tienen hasta el 30 de septiembre todos para definir su nómina. El resto de los cargos queda hasta el 31 de octubre, por eso que todavía puede haber movimiento, más que nada en algunas posiciones de alcaldes, de representantes, de diputados. Se habla mucho de las alianzas, por ejemplo, leyendo los estatutos del Partido Revolucionario Democrático, vemos que el directorio decide hasta estas alianzas. Esas alianzas las decide el directorio, entonces obviamente pueden darse casos de alianzas interpartidarias muy distintas a las alianzas presidenciales y ahí es donde todo el mundo habla de la posibilidad de que en algunos circuitos plurinominales el PRD haga alianza con el partido RM y ya vimos el fin de semana toda la historia acerca de los disidentes del Partido Cambio Democrático que ahora van a postularse por parte del PRD. En algunos casos va a haber renuncias a Cambio Democrático y van a inscribirse en el PRD. Por lo menos estamos conociendo esta semana que al menos hay uno o dos de estos diputados que pasarían a ser parte del PRD, saltando entonces del CD. Y en otro caso imagino que serían alianzas. Sí, ¿no? me llamó la atención, Atenógenes, que ayer en la cobertura que hizo Telemetro del evento del PRD, prácticamente todos los dirigentes del PRD que fueron entrevistados sobre el tema de la reforma propuesta por el diputado Ricardo Torres se distanciaron. Pero yo reitero, en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Cualquier cosa puede suceder. Y no me extrañaría que ese distanciamiento sea solo un amago, porque evidentemente esa reforma de producirse va a beneficiar a los partidos, especialmente al PRD, o a aquellos que serán de novísima inscripción en el PRD viniendo de la disidencia de Cambio Democrático. Esa en ese reforma, caso, obviamente, al pasar de 1 a 2 en las alianzas en circuitos plurinominales para optar por el residuo cociente y medio cociente, definitivamente que beneficiará a los partidos. Pero grandes. Todos dijeron ayer que no estaban de acuerdo. Claro, porque esa fue Benicio, su línea. como Cristiano. Hasta me hicieron dudar, porque si todos estaban en contra, ¿por qué la propusieron? No, es que la propuesta hay que ver si la prohijan. Es una propuesta que cualquier diputado puede proponer cualquier cosa. Pero tú me vas a decir... De un diputado pero, que además es vicepresidente de la Asamblea. Eso es lo que te iba a decir. ¿No? Tú me vas a decir que un diputado vicepresidente de la Asamblea se sale con esa propuesta sin haberlo consultado y que esté fuera de la línea del partido. Por favor. Bueno. O sea, sí hay una intención allí. Ellos insisten en que simple y sencillamente quieren darle un formalismo, una decisión que toma el Tribunal Electoral y quieren que quede así en el Tribunal Electoral. Muchos también, aunque el señor Benicio Robinson ayer lo negó, de que detrás de eso hubiese una reforma electoral más específica a favor de darle luz verde a Yanivel Ábrego para que se postule a un cargo de elección popular. Él reiteró y varias veces que dice que no está de acuerdo con eso. Mira. Que si ya corriste la primaria y perdiste, pues no puedes seguir participando en el proceso, lo que él dijo. También se distanció de esa posición, incluso afirmó que él había hablado con, así la llamó la compañera, y que ella le ha dicho que ella no iba a aspirar a ningún cargo. Exacto. Pero si uno ve, por ejemplo, la vista presupuestaria de la Autoridad del Canal de Panamá, la posición que adoptó Yanivel Ábrego frente al administrador del canal fue de que ella va a estar ahí en la comisión y va a estar en la comisión de presupuesto y va a hacerle oposición a cualquier posibilidad de embalse en el río Indio. Todo eso dijo Yanivel Ábrego. Así que ella según Benicio, no va a correr, pero lo que dice su discurso personal en otro escenario es de que ella va a permanecer ahí, representando a los habitantes de su circuito, según dijo. Quizás no expira, pero sí aspira. Bueno, entonces, no sé. Por eso te digo que esas declaraciones de los políticos hay que tomarlas con beneficio inventario. Exactamente. No. Muchas veces han dicho una cosa y al final hacen otra. Haciendo otra. Ese es el punto.
Pero bueno, vamos a hablar casualmente de muchos de estos temas políticos con nuestra invitada esta mañana, la licenciada Ana Matilde Gómez. En unos minutos aquí en Cuarto Poder tenemos una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y nos acompaña esta mañana la licenciada Ana Matilde Gómez y hablábamos acerca del tema de las reformas electorales. Licenciada, esta mañana conversamos una parte de la entrevista en la mañana en el noticiero sobre ese tema. Pero aquí con Guido sí estábamos viendo los movimientos que está haciendo, obviamente, el partido en control de la Asamblea. Muchos de sus propios dirigentes se está viendo que están tomando distancia, tienen un discurso y que yo estoy en contra. Disque distancia. Exactamente. Pero al final, yo no creo que un diputado no vaya a estar fuera de la línea del partido para presentar un proyecto como este en un año preelectoral y con una intencionalidad muy específica, porque esto es un tema, pareciese técnico, pero afecta directamente a partidos pequeños y también a la libre postulación en los circuitos plurinominales, que de por sí la libre postulación está limitada en los plurinominales porque no lo dejan hacer alianza. Sí, en el decreto está clarito. Buenos días a todos los oyentes y los que sintonizan Cuarto Poder. Guido, también te saludo porque había saludado a Tenoch esta mañana. Definitivamente uno se pregunta, pero ¿cómo pueden salir a hablar y a sustentar una cosa totalmente en contra de la realidad? Si uno no ha leído el proyecto de Torres, uno se podía creer el cuento de que, tú sabes que es verdad, los magistrados no es la primera vez que a través de decretos terminan legislando algo que la norma no estaba así mismito, y tú dices, están legislando a través de decretos. Muchos nos hemos quejado en algún momento, pero en este momento la verdad es que el proyecto de ley sí trae un planteamiento distinto a lo que establece el artículo 380 del Código Electoral. El Código Electoral limita las postulaciones comunes a un candidato que pueda aspirar a ese residuo, ¿verdad? Así es. Pero el proyecto de Ricardo y lo dice muy Torres claro, dice clarito, y explícito, agregándole un artículo al Código Electoral 380A, podrán postular hasta 2, ¿verdad?, candidatos comunes. Y eso yo creo que es por la experiencia que se vivió en la vuelta pasada. Yo no sé si ustedes recuerdan esa lucha, y que al momento en la Junta Circuital de Escrutinio llegó Cristiano Adames con un montón de gente y aquí tengo el residuo del Molirena. O sea, aquí me sumas estos votos. Todo el mundo dijo eso, lo sumaron 2 veces. Claro, así es. Ya ese porque residuo, ya lo había usado Corina Cano. Cano, que entró por residuo también. Sí. Exactamente. Entonces uno dice, ahora lo único que le quieren dar es una forma legal a eso para limitar aún más las posibilidades de que, por ejemplo, el esfuerzo que están haciendo candidatos independientes que han armado listas puedan aspirar a un residuo. Así es, y yo creo que eso particularmente es la razón por la cual ellos están ampliando esto de 1 a 2, porque el artículo 380 establece que en los circuitos plurinominales 2 o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado, el que competirá sujeto a las reglas siguientes. En su partido compiten para cociente, medio cociente y residuo. En el partido o los partidos aliados compiten solamente para el residuo y serán identificados con la letra R. A tal efecto solamente se sumarán los votos obtenidos por los candidatos en los diferentes partidos para efectos del residuo. Eso es lo que dice el Código Electoral hoy en día. Lo que pasó con el señor Cristiano Adames al final terminó siendo una decisión del Tribunal Electoral, y creo que fue parte también de la discusión de ayer, y muchos decían, bueno, lo que no queremos es que el Tribunal Electoral decida, sino que eso quede explícito en el Código Electoral, de forma tal que ahora lo que están adicionando en el artículo 380A es que en los circuitos plurinominales los partidos políticos aliados solo podrán postular hasta 2, anótelo, de 1 hasta 2 comunes que representan la alianza, sujetos a las siguientes reglas y que son las mismas. Compiten específicamente para cociente, medio cociente y residuo, y en el partido, los partidos aliados compiten solamente para el residuo, pero ya no 1, sino hasta 2. Una gran diferencia que puede hacer darle la posibilidad a un diputado a entrar en la asamblea, obviamente, ¿no? Sí, no, a mí... Limitándosela a los demás. Ayer alguien me trataba de convencer y me explicaba
de que no, de que era positivo porque estaba reafirmando lo que establece el código, pero es que cuando tú lees la propuesta de Es que se la Ricardo estás Torres, contando dos veces. pero es que está clarita, porque es que sí hay una introducción distinta. En la reforma que se está proponiendo del artículo 380A, están agregando una postulación más. O sea que van a darle forma legal, por ejemplo, a esa experiencia que ya se vivió. Bueno, Sí, es lo que yo digo que es la, Eva, es la que yo conozco inmediata. Tiene No usted puede ser que haya razón, habido porque otras. es que leí el artículo 2, pero el artículo 1 dice, en los circuitos plurinominales en donde no exista alianza entre partidos políticos, estos, refiriéndose a los partidos políticos, postularán a sus candidatos a diputados que competirán por cociente, medio cociente y residuo conforme lo establece el artículo 452. Eso es cierto. Pero además Sí. son partidos que no tienen que estar en alianza. Eso es Así totalmente distinto a lo que está en la norma ahora. Exactamente, O sea, así es. cambio legislativo. Pudiera venir el PRD y tener alianza con el Molirena, pero en un plurinominal puede postular a cualquiera de otro partido Exactamente. para que compita por el residuo. Así es, exactamente. Es una diferencia importante que pudiese bloquear las aspiraciones, insisto, Y de no la solo libre de la libre postulación. postulación, de los partidos, De los partidos pequeños. también que no estén en la alianza con partidos grandes. Y el otro tema es que, como bien anotaron ustedes esta mañana, una vez que ese proyecto comienza a discutirse, no está limitado a la propuesta por supuesto. del diputado Torres. Pueden introducirle cualquier modificación al Código Electoral, incluyendo aquella que niega el señor Benicio Robinson, pero que yo sostengo que es una negativa, disque negativa, de favorecer a la hoy diputada Yanibel Ábrego, que ya no puede competir, porque compitió en una primaria de acuerdo con el Código Electoral, solo podría competir si su partido le autoriza y el partido que la postule también autoriza. Y su partido, por el cual ocurrió en las primarias, Cambio Democrático, no la autorizó. Entonces, ella está fuera de competencia hoy. Pero después de que eso pase por la Asamblea y algún diputado proponga una modificación a esa norma que exige esa autorización, cambiaría las reglas de juego para beneficiarla. Entonces, Así mismo es. No, y es que se abre una caja de Pandora. O sea, a 8 meses de las elecciones, cuando todo el mundo está aprendiéndose el código, todavía hay normas que uno no ha terminado de leer aquí. Tú empiezas a buscar y dices así, espérate, pero tienes que buscar también el 452 y después no, pero también tienes que ir a buscar el 370 y te empiezas a leer porque tú sabes que como venía la reforma, había propuestas de todos lados, cuando se hizo la consolidación a veces se encuentran con normas que se superponen en temas que dice y por eso es que tiene que venir el Tribunal Electoral y entonces interpretar con esa facultad constitucional que solo es privativa de ellos, ¿no? Entonces uno sí le preocupa que en este momento se abra ese debate porque una cosa es lo que entra, como quien dice, la llave que abre el debate y otra muy distinta lo que va a terminar aprobándose porque ahí todo el mundo va a poder meter la mano y decir, pero espérate, vamos a corregir esto que está aquí, vamos a arreglar esto que está acá, yo quiero meter aquí también esto. Además, ¿quién puede cuestionar a un diputado porque una vez que esté en un debate una ley no le introduzca reforma? claro, es su derecho, ¿no? Es su deber Así revisar es. la norma y proponer, y ese es su trabajo. Así que realmente es el momento más inconveniente porque ya estamos de salir, o sea, ya vamos a utilizar No, el código como herramienta en las elecciones. también está demostrando algo, licenciada, de que hay Desesperación. y terror por la libre postulación, por lo que estoy viendo. O sea, ellos están leyendo un panorama o un mapa que quizás los propios candidatos de la libre postulación no tienen claro, porque si el PRD, que es un partido grande, está haciendo estos movimientos en la Asamblea, debe ser por algo. Es que, Debe ser por es que algo. esos 13... Eso no es gratis, eso es por algo. Por eso Esos está 13... el discurso tan fuerte de Claro. vamos a seguir con la descentralización, vamos a fortalecer los gobiernos locales. Aquí no ha habido candidato que proponga desconocer o acabar con los gobiernos locales. Entonces, ¿por qué tú tienes que mandar un mensaje de que tú sigues y tú sí crees en los gobiernos locales? Eso es un mensaje claro y directo de la descentralización. Esos 13 circuitos plurinominales que hay en Panamá aportan 45 diputados. Ahí está el detalle. 45 diputados. Ahí está Como el por detalle. primera vez se han organizado, como Dios manda, Claro. las candidaturas independientes en esos circuitos plurinominales. Claro. Entonces hay Esa es la necesidad razón, ahora de Guido. atajarlos por la vía del Código Esa es la Electoral. razón, Guido, tú diste en el Así clavo. es. Esos 45 diputados representan la mayoría en la Asamblea y ellos no quieren dejar espacio, Posibilidades. ni siquiera. posibilidades, ni la más mínima Tras que, posibilidad. Ellos tras que los diputados de libre postulación van en desventaja de per Claro. se.
Ahora le quieren Porque poner es que otro no puede- obstáculo. Porque es que ya le limitaron en los plurinominales a la libre postulación a hacer alianza. Hacer alianza. Ya esa era la primera. Con esta se atrincheran y dicen, bueno, por lo menos los plurinominales van a ser nuestros, en donde nosotros manejamos la matemática electoral, porque eso es un tema de matemática Claro, electoral. claro. Pero es- Porque cuando tú le cuentas cociente, medio cociente y residuo en un plurinominal que no está en alianza, quiere decir que se va por todo. ¿Ah? Porque Ese es el además, como elemento, dice esa es la norma, diferencia. La Claro. curul le corresponde al partido que recibió la mayor cantidad de votos. Por eso es que favorece a los partidos grandes. Así es. O sea, más claro no puede estar. Y yo creo que, y más allá también de lo que pueda ocurrir, porque un cambio al código electoral en un año preelectoral, con una asamblea como la que tenemos, puede entrar de una forma y agregarles 3 o 4 cambios adicionales, aunque sean cosméticos para ellos. ¿Ah? Se los Pero agregan. no, y Una por eso- coma, un punto, hace la diferencia en mucha del Por eso código decíamos electoral. hace un segundo acá con Guido que en efecto no es solo un tema de fondo, el tema de forma tiene su razón de ser porque quedan muy pocos meses para que uno pudiera agarrar este debate a la vez que estás en el debate minero y a la vez que tienes que cuidarte que tú no sabes si vuelven a intentar lo de la ley de transparencia, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos frentes abiertos que uno dice, y ellos saben que en sociedad civil se agotan los mismos ciudadanos. Y los proyectos realmente importantes, como el de la ley de extinción de dominio, ahí están engavetados durmiendo el sueño de los justos. Y como tú Entonces- bien dices, Atenógenes, la idea es bloquear cada vez más a los pequeños y a los de libre postulación. Porque ya lo hemos visto en las candidaturas presidenciales. Los Claro. 3 puestos como quedaron bloqueados. O sea, la gente que era verdaderamente independiente, que no estaba inscrita en partidos políticos o vinculación directa con los partidos políticos o ya casi ninguna militancia, desde hacía mucho tiempo quedó por fuera. No, y obligaría, pues, en un plurinominal, obviamente usted que está en un plurinominal, a de todas formas salir lo más seguro por el cociente. O sea, Hay que buscarlo. hay que buscar el cociente. Yo creo que sino ese que es el mensaje. En los plurinominales tienen que buscar el cociente. el elector nos tiene Porque, que ayudar y claro. apoyar porque realmente las normas no nos favorecen. Entonces, es el elector el que tiene que sacar de toda esa Claro. vorágine complicada a la libre postulación, dándole el voto, ¿no? Totalmente. Nuestro Porque es código que- electoral viene con una serie de distorsiones, porque esas fórmulas de cociente, medio cociente y residuo, original y filosóficamente están diseñadas para garantizar la representación de las minorías, Claro. sobre todo el residuo. Por Claro. eso, originalmente, el partido que obtenía cociente o medio cociente no tenía derecho al residuo, porque ese era... Que no lo tiene en teoría. No, que en teoría no lo tiene, pero con No, esta pero ese es el fórmula cambio, de la- Guido. sí, Mira de la cómo R, queda, mira. se disfraza y entonces se le da la R. Guido, No, es que ese es el cambio. Además de lo que de la segunda parte de la discusión, cuando están diciendo que hasta 2 candidatos pueden postularse cuando hay alianza, cuando no hay alianza, es decir, cuando el PRD va solo, por ejemplo, o el CD va solo, atención, porque el cambio que se quiere hacer es que en esos casos el partido político va a postular a sus candidatos a diputados para competir por cociente, medio cociente y residuo. Sí. Lo que en cierta forma contradice el espíritu del propio código electoral en los casos de los plurinominales y la fórmula matemática que permite que sean los partidos minoritarios los que tengan una opción en un circuito plurinominal. O sea, ahí eso es lo que... esa es la clave de toda la discusión aquí. Y la opción- o sea, el PRD va a sumarse todos sus votos, Y la opción a que todos. llevan los partidos Claro. pequeños en las alianzas. Porque el residuo también es una opción para que el partido pequeño que acepta Claro. la alianza no quede totalmente absorbido y anulado. Así porque es. también hay absorciones que son completa anulación. Entonces no desaparecen en la medida que le puedes dar el residuo. Pero si tú vas a contar el residuo 2 veces, Exacto. claro. entonces Ya de por sí estás contándolo 2 veces. Entonces ¿no? Por lo que quieres hacer. le adjudicas la corul por el residuo al candidato del partido grande. Eso va en contravía de la filosofía del residuo. bueno, pero ¿No? es que es lo Sí, que pasó. es lo Para que pasó eso- en el 8-3 Porque en las elecciones claro, pasadas. El Molirena iba en alianza con el PRD y no podía ser. Es que ahí el Tribunal Electoral falló. Claro que sí, Falló. se lo contó 2 veces. Bueno, o lo hizo intencionalmente, yo no sé. Sí. Pero es que- Erró. Erró Sí, totalmente. Pero a raíz de eso ahora quieren hacerlo explícito. Convertirlo como una ley. Claro, mételo en el código electoral.
Porque si esa es la nueva filosofía, entonces simple y sencillamente elimina la matemática electoral ya en los circuitos plurinominales, pues. Elimina la matemática y que sea el más votado y la lista sale del más votado. Hacia Ya. donde deberíamos Claro. estar aspirando, llevar la gran discusión es eliminar ese sistema porque Por eso. el mandato constitucional es la proporcionalidad, sí, es la participación de las minorías, sí, pero ese sistema de cociente, medio cociente y residuo en realidad se utiliza para manipular. Sí. Desafortunadamente se ha Totalmente, distorsionado claro. totalmente. Y de la forma en que lo están haciendo para esta elección, si esto pasa en la Asamblea, están simple y sencillamente consolidando al partido grande. Sí. En desmedro de los partidos pequeños, cuando el espíritu de ese tipo de matemática es casualmente beneficiar, y esa ha sido la discusión eterna sobre el por qué existe esa matemática, porque es para beneficiar a los partidos pequeños, a los minoritarios, que tengan una oportunidad en la Y Asamblea. cuando usted camina en la calle, Claro. la gente lo que quiere es que le simplifiquen el sistema. Exactamente. Entendiendo sí que el mandato constitucional habla de la proporcionalidad, pero la gente quiere el más votado, el siguiente más votado y el siguiente más votado. Ya, así de sencillo. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que en el momento que se dio la discusión, todavía existían algunas teorías y algunas expectativas de los partidos grandes, pero en la medida que ha pasado el tiempo y se está acercando la elección, se dan cuenta que eso no necesariamente puede ser que sea así en la próxima porque elección. la elección que acaba de pasar Claro. les enseñó que muchos de sus fijos Exacto. entraron por residuo. Por eso es que ahora se Exacto. están buscando, cosa que no les había importado antes, a los representantes de corregimiento o sus cercanos como sus suplentes. Cuando realmente Exactamente. deberían darles la oportunidad a que esos representantes corrieran para diputados, porque es la movilidad natural que se esperaría en un Es que se partido. está rompiendo el mito del voto suscrito. Y eso poco a poco. ¿Quién lo está rompiendo? Obviamente, el mundo entero estamos viviendo cambios y transformaciones. Parte de esa transformación está que ahora hay una cantidad de gente que no está en un partido político que también quiere incidir en la elección. Y ese número es el que puede variar muchas cosas. Porque ya Claro. uno se ha dado cuenta que, perfecto, tú puedes estar en los medios, tú puedes estar aquí y allá debatiendo, tratando de construir ciudadanía, fortalecer la democracia, Sí. con la participación ciudadana. Pero para las verdaderas transformaciones hay que estar en una posición de poder. Claro, y hasta ahora, para poder llegar a esa posición de poder, la única forma de poder hacerlo era a través de un partido político. Usted rompió ese mito. Usted rompió el mito porque... Bueno, no yo, antes ya lo sí, habían usado, pero que se mantuvo. Exacto. Usted rompió el mito en el sentido de que usted llegó y se mantuvo Exactamente, independiente. gracias. Otros llegaron montándose en las estructuras de los partidos políticos y Todos después anteriores y como Exacto. independientes, y a los 5 minutos eran miembros del Exactamente, del partido que su estructura se prestó para poder sumarlo. En el caso suyo, usted llegó independiente y se mantuvo independiente y sigue independiente. Es decir, no es miembro de un partido político. Ni lo he sido antes. No. Y no es porque eso sea ni bueno ni malo, sino porque es una condición a la que también tenemos derecho. Claro que sí. También hay un derecho a participar e incidir en la vida ciudadana, tratar de fortalecer la democracia, aspirar a transformar las estructuras de poder y la razón de ser de la política desde un espacio que no tenga que ver con la participación político-partidista, porque la política no está reservada solamente a los partidos políticos. Entonces eso es un derecho legítimo también. No, y mire el concepto, o sea, la filosofía y el espíritu de esa matemática electoral en los circuitos plurinominales, siempre en función de la minoría política, es decir, de los partidos políticos pequeños. Nunca se pensó en ese momento, a la hora de la forma en que se construyó esa matemática electoral en los plurinominales, de la candidatura por la libre postulación. O sea, no se pensó, estaba en función del partido, porque el objeto y el sujeto de llegar al poder es a través de un partido político. Bueno, ese esquema ya cambió. No solamente en Panamá, en el mundo está cambiando. Por eso estamos viendo figuras como Donald Trump, que son no necesariamente partidistas, que se montan en la estructura de un partido y ganan una elección. O sea, está cambiando el modelo. En América Latina prácticamente en todos lados. Está cambiando en todos los países. Obviamente Panamá en algún momento tenía que cambiar y estamos viendo ese proceso y quizás a lo mejor estamos viendo los últimos intentos de los partidos políticos de tratar de asegurar un último periodo antes de que eso realmente cambie. Lo que sí hay que facilitar y abrir la llave también para que el ciudadano tenga una opción distinta a los partidos políticos y acceda a ese poder, que quizás ese es el gran desafío que hay por delante. Sí, sí, la descomposición por las faltas de ideologías bien claras, porque se han ido
quedando difuminadas en el camino, se han mezclado una cantidad de ideologías porque les ha importado más tener partidos grandes, o sea, traer mucha gente, Exacto. más que personas de calidad en el sentido de que sean militantes con convicciones, profundas convicciones ideológicas en cuanto a lo que el partido ese representa. Se ha perdido esos valores también y los propósitos solidarios que deben unir a un grupo de personas para formar un colectivo político. Cuando tú ya tienes 700,000 personas, tú ahí no sabes ni quién es quién ni quién piensa qué. No es tan, es cierto, es como cuando tú dices, bueno, tú quieres ser un cliente importante, sí, pero estás en un banco donde hay cuántos millones de clientes. Tú, no, espera, tú eres un número. Exactamente. Tú entras por esa puerta y no es como aquel banco pequeño en el que hace, señora Tenógenes, pase adelante, ¿cómo está? Así es. Oiga, ¿cómo está la casita que usted se quería comprar? Y el préstamo que vino a buscar para el hijo que iba a estudiar. No, eso, bueno, lo mismo con los partidos políticos. Son organizaciones tan grandes ya que ha dejado de importarles la esencia por la cual la gente se adhiere a un pensamiento político. En la crisis política que estamos viviendo, parte tiene que ver con esa pérdida de valores, ese desconocimiento de una ideología común o por lo menos de principios comunes que buscan fortalecer la democracia y lo que hacen es que realmente la desmejoran. Esto lesiona la democracia porque son unos desarticuladores de la democracia, porque terminan pensando en sus intereses individuales. Cuando usted presenta proyectos como estos en los que usted trata de acomodar situaciones individuales, usted no le está importando las mayorías. No, para nada. Para nada. Ni está siguiendo ninguna línea de pensamiento ideológico, ni nada por el estilo. La línea del pragmatismo político, llámese clientelismo. Están viendo cómo todavía aprovechan un último periodo. Bueno. Porque es que realmente el cambio de mentalidad de que viene. Porque no depende de los partidos, depende del ciudadano. Esa es la diferencia. Y además uno sufre también porque se da cuenta que las alianzas, y esto volviendo al punto inicial de todo este debate, las alianzas no están tomando en cuenta hacia dónde va el mundo, porque las propuestas que estamos escuchando no están tomando en consideración, mientras sigan diciendo y defendiendo el proyecto minero y la minería, ¿verdad? A cielo abierto, en un país con las características de Panamá, no les está importando la impronta de la naturaleza, lo que el calentamiento global nos está diciendo con sus manifestaciones de cambio climático, para que nosotros le prestemos más importancia al real, a los dólares que entran con la minería a cielo abierto, que lo que pudiera significar tener reservas de agua para el gran debate en el mundo que se viene. Bueno, vamos a un cambio y ya regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Bueno, estamos conversando aquí en Cuarto Poder con la licenciada Ana Matilde Gómez, explicando muy en detalle lo que quieren hacer con esta nueva reforma al Código Electoral. Un año, bueno, a pocos meses de las elecciones. Porque 8 meses. 8 meses de las elecciones, en año preelectoral. Quieren hacer esta reforma al Código Electoral y si todo el mundo la ha pintado, no, pero es simple y sencillamente para formalizar algo que quedó a interpretación del Tribunal Electoral en la elección pasada. Pero sí, pero esa formalización es mucho más profunda de lo que todo el mundo está pensando. Con dos articulitos nada más. Miren lo complicado de esto. Y hay que estar muy pendientes de esto, porque yo aspiro a que no suceda lo que planteaba ayer también en debate abierto el dirigente panameñista Alcibiades Vázquez, que decía que él esperaba que si esto era prohijado, no pasara en la Asamblea, pero que en caso de que pasara, que cuando llegara la sanción presidencial fuera vetado por el presidente. Ay, qué esperanza. Ojalá no tengamos que llegar hasta allá. Sí. Pero igual el llamado al presidente, de que si en caso tal llegue, sea responsable y objete por inconveniente este intento de trastocar las reglas de juego. Él haría algo que vaya en contra de los diputados. Yo apelo. Su candidato para poder ganar. Sí, yo apelo nuevamente. Sí, pero yo apelo nuevamente, aunque peque de ingenuo, al discurso de toma de posesión del presidente Cortizo. Lo importante es cómo uno sale, no cómo uno entra. Ahora, ¿no? Así que si él quiere salir medianamente menos lesionado, tiene que cumplir su deber de objetar
por inconveniente, porque es que es un gol que nos quieren meter en medio del proceso electoral. Eso es así, hay que llamar la cosa por su nombre. No, para trastocar las no hay reglas, uno, hay dos goles allí. Trastocar las reglas del juego en medio del proceso ¿Y quién electoral. sabe cuántos goles puedan salir después que eso se discuta? Y en demérito de las candidaturas por libre postulación, que tienen todo el derecho, como bien decía Ana Matilde Gómez, como ciudadanos panameños de elegir y ser elegidos y competir por lo menos con la misma regla del juego. Además, ya no están compitiendo con las mismas reglas del juego. Además es un derecho humano. Pero además, entonces encima le vamos a poner más obstáculos en beneficio de los partidos políticos. Hombre, por favor, ya reciben más beneficios los partidos políticos solo con el tema del subsidio, ¿no? Por ejemplo, ya hay una desigualdad manifiesta ahí, que a mi juicio es hasta inconstitucional. Correcto, porque ¿no? Claro, porque competir en igualdad de condiciones. Claro. Y entonces la única forma de llegar al poder es a través del vehículo de los partidos políticos, es a través de la elección, es cierto, pero no necesariamente a través del vehículo de los partidos políticos. Esa teoría, obviamente, estamos en un siglo donde ya está en desuso en la mayoría de los países, lo estamos viendo. Estamos viendo esa realidad. No tengamos una reforma constitucional que permita convertir la participación ciudadana en un verdadero cuarto poder, nosotros no tenemos otra posibilidad que entrar a incidir en la vida ciudadana y en el fortalecimiento democrático a través de la participación política. Claro que sí, exactamente, porque eso también libera al sistema, o sea, le da al ciudadano que no quiere estar en un partido político por las razones que sea, porque hay muchos ciudadanos que no quieren participar necesariamente de un partido político. O sea, y ya lo estamos viendo en Panamá, es más de que es la mitad de la población, un poco menos de la mitad de la población. Bueno, y porque uno ve los reacomodos, uno hoy dicen una cosa, usted escuchaba en la contienda interna del PRD al doctor Camilo Aley cómo se expresaba de Benicio Robinson. Sí, así no mismo dijo es. una sola mentira de Benicio Robinson. Así es. Pero resulta que ahora son los grandes aliados a propósito de lo que sea. Ahí nos da la reacción del PRD. ¿Qué piensa de esa alianza? ¿Qué piensa de la alianza? Bueno, de verdad eso no aporta absolutamente nada a los propósitos de los que estamos fuera del PRD, pero dentro de la República. O sea, nosotros deberíamos aspirar a que los partidos políticos estén buscando el bien común, que no implica solo su membresía, no solo los reacomodos y las conveniencias, de su membresía, sino también de los grandes problemas del país. Entonces, ¿cómo usted, si en un partido político no hay espacio y no hay cabida para que en una mancuerna presidencial, o sea, en la fórmula presidencial, no haya propuestas asincrónicas o discursos asincrónicos porque tú trates de aliar a alguien que tiene una visión distinta a lo interno, porque ¿en qué te suma? Eso yo no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Estaba muy clara que el Molirena no pone condiciones. Sí, claro, si ellos no necesitan aspirar a nada más arriba es porque no le quiten la lotería. Ahí se acaba. Hasta ahí llega. No me quiten la lotería. Ese es un feudo como que... Histórico. Ahí nada más falta poner en el logo de la lotería el gallito. Sí, y de la alianza de oposición, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de la alianza de oposición? ¿Cuál es la alianza de oposición? La de Rómulo Rux y el señor Blandón. Cuando tú tienes diputados que no han abierto la boca para pronunciarse en una asamblea, en las cosas más básicas que le hacen daño hay un grupo de diputados panameñistas que han perdido una gran oportunidad, pero por el otro lado esa alianza anula el discurso de Blandón en temas tan importantes como el de la minería, porque lo ha absorbido el discurso de quien va a la cabeza. Y sabemos que Rómulo es prominera, Rómulo representa los intereses de la minera. Pero varió un poquito el discurso. Lo varió, entonces ahí es donde uno viene la preocupación. ¿Cuántas cosas nos dicen en campaña que se acomodan respecto a la... No, pero me refiero a Rómulo, porque aceptó que sería bueno retirar el proyecto y revisar y mejorar lo mejorable. Pero Guido, yo ahora como abogado te pregunto, ¿por qué nosotros estamos empantanados en el debate de mejorar el contrato cuando nosotros tenemos la máxima autoridad jurídica del país judicialmente? Tiene un pronunciamiento, quiere decir que nosotros mismos como panameños, la seguridad jurídica para nosotros la acabamos de tirar a la basura. ¿De qué sirve que la gente vaya a la Corte y a los tribunales si cuando hay un pronunciamiento de la Corte que debiera ponerle fin a los debates y a los procesos y darle la razón al que la tiene? Bueno, porque hay una realidad fáctica y no es la primera vez que la Corte declara inconstitucional algo, que se tarda además
Y entonces se tardó tanto que hay una realidad fáctica que es la mina funcionando. Ajá, pero como llegó tarde, entonces no le hacemos caso. Esa es la No, propuesta. no. Lo que yo quiero que alguien me explique en un Estado de derecho cómo hay un pronunciamiento por de la eso, Corte al que nadie le va a por hacer eso es que se sentaron negociadores de ambas partes a negociar un nuevo contrato por el pronunciamiento de la Corte. Si la Corte no se hubiera pronunciado, ahí no habría necesidad de sentarse a negociar un nuevo contrato. Yo puedo entender el tema de los trabajos y de la economía, pero eso tiene una alternativa y tiene que tener la propuesta de aquellos que están aspirando a la presidencia, decirnos cuál va a ser el plan de cierre para el manejo de esto, pero además que no lo tiene que manejar esa empresa. Pero si la Corte, que es nuestra máxima autoridad, se pronuncia y cuando nos conviene lo aceptamos, cuando no nos conviene, entonces eso no es palabra final. ¿Eso es lo que me están diciendo? Los juristas del país. No. Lo que pasa es que, a ver, mira, ayer en el hotel ese donde fue el Congreso del PRD, ese hotel también fue objeto de un pronunciamiento de la Corte. Ajá. ¿Y qué pasó? Se tenía que haberlo echado abajo. Si lo echan abajo, la primera vez que echan abajo algo que está fuera de la ley, nadie más construye fuera de la ley. Las islas famosas de Ica también fueron objeto de un pronunciamiento de la Corte. Ajá, entonces, ¿y por qué no tampoco. se corrige? Bueno, entonces por eso no hay Estado porque es que la Corte se demora 10 años en fallar y entonces nos encontramos con una realidad fáctica. ¿Y qué hacemos con la realidad fáctica? Ese es el tema. Pero entonces cerremos la Corte, pues. No, lo que hay es que agilizarla. Hay que agilizarla. Ajá, pero mientras se agiliza, sus pronunciamientos no tienen ninguna fuerza de ley, entonces eso es lo que estamos diciendo. Porque llegó tarde. O sea, porque tú llegas tarde, tú no mandas. Tú eres jefe, pero como llegaste tarde, no mandas. No mando, exacto. Pero es que... A lo que yo quiero llegar es que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el país que queremos y nos merecemos. Porque cuál es el debate fundamental que vamos a hacer. Estamos acabando con la certeza de la justicia. Cuando usted no le hace ningún caso al fallo cuando no le conviene, porque los intereses económicos que me está poniendo en la mesa, los empleos, los contratos, el impacto al Producto Interno Bruto, perfecto. Pero es que eso no lo valoró el fallo. Eso no lo valoró. Pareciera que no. Pues entonces nosotros tenemos que aplicarle un análisis económico a todas las decisiones jurídicas o judiciales. Eso es, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo qué país. Totalmente, porque no puede ser selectiva ese tipo de... Lo que sí hay que hacerle caso es al productor que ya nos mandó al cambio hace rato. Pero muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.